Muy buenas tardes a todos. Es un placer saludarlos a esta hora del día y en nombre de la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular, le damos una cordial bienvenida a esta charla sobre cuidando al que cuida. Estamos muy agradecidos con su asistencia y seguros de que el día de hoy será una tarde de mucho aprendizaje. Asimismo, nos sentimos muy complacidos nuevamente con la presencia de nuestro conferencista, el doctor Pablo Daniel Acero, quien, como ustedes ya saben, nos había acompañado en una charla anterior y hoy está con nosotros nuevamente. Queremos también contarles que este webinar está siendo transmitido vía Zoom y también por Facebook Live, así que en los últimos 10 minutos de la charla se activará el chat de nuestro Zoom para que puedan dejar sus inquietudes y si se encuentran en Facebook Live, en la cajita inferior pueden escribir las preguntas o dudas que surjan para que el doctor al finalizar nos pueda despejar todas esas inquietudes. Les recordamos que nuestro objetivo siempre será que este tipo de jornadas tengan mucho alcance y se pueda difundir a todas las personas que lo necesiten. Por ello es muy grato poder contar con la presencia de todos ustedes en este día. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar al doctor Pablo Daniel Acero. Él es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en integración de personas con discapacidad, tanatólogo certificado de ISPEPA Puerto Rico y con formación en trauma y resiliencia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Bienvenido, doctor Pablo Daniel, y adelante. Muchas gracias, Alejandra, muy amable por tu presentación. Muy agradecido con la Fundación Colombiana para la Distrofia Muscular y con todo el equipo que está detrás de este live. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación con la idea de dejarles algunas reflexiones que sean útiles para la experiencia que cada uno está viviendo. Ninguna experiencia es igual a otra, pero digamos tenemos algunas cosas en común que son las que queremos compartir. Y hoy, sin duda, volviendo a tocar este tema de la importancia de que aquellos que ejercemos en cualquier nivel el oficio de cuidadores, tengamos una cosa clara y es la importancia de cuidarnos a nosotros mismos. De modo que pues vamos a iniciar. Muchas gracias por su atención y esperamos tener un espacio al final para conversar. Bueno, quiero partir con esta cita del libro de Job, escrito hace más o menos, para que ustedes lo tengan en mente, 3.500 años. Ese es más o menos el dataje de cuando fue escrito este libro, esta historia. Y Job le dice, habiendo pasado la historia de Job, no sé si alguno de ustedes la recuerda, que siendo un hombre muy rico, muy bien acomodado, no teniendo dificultades, en algún momento pierde todo, y pierde todo es en efecto, mueren sus hijos, pierde su casa, le roban su ganado, y en algún momento algunas de las personas cercanas a él, sabiendo de la tragedia que estaba viviendo, van a buscarlo, pero no fueron a buscarlo adecuadamente. Ellos fueron con la buena intención de acompañarlo, pero terminaron diciéndole una serie de cosas que hacen que Job diga esto que están viendo ustedes ahí. He oído muchas cosas como estas. Consoladores gravosos sois todos vosotros. A Job, 3 amigos lo fueron a acompañar en su momento difícil, pero Job terminó concluyendo que esa no era la compañía que él necesitaba, que ese no era el cuidado que él necesitaba. Y por eso les dice, ustedes son consoladores gravosos. Si nosotros, los que estamos aquí, en algún nivel hemos decidido aceptar o nos ha correspondido el cuidado de otra persona, ojalá que ustedes y yo no seamos acompañantes o cuidadores gravosos. Y para no serlo, tenemos que entender esto. El cuidado de otro empieza por mi cuidado. Yo empiezo por mí para cuidar de otro.
¿Por qué no cuidarse? Como dice Irán Sanz, no cuidarse es una forma de autoagresión. Cuando tú no te cuidas, realmente, ¿sabes qué podríamos decir? Tú no te quieres. Porque no cuidarte es una forma de descuidar tu salud, tu estabilidad, de descuidar tus propios planes, es decir, de tampoco cuidar bien al que cuidas. Y entonces, por eso, esta reflexión que vamos a compartir. Es importante traer a mente lo que han encontrado las investigaciones. ¿Y qué nos dicen las investigaciones acerca del cuidado? Que la adaptación de una persona a una enfermedad está determinada por las respuestas de afrontamiento del entorno, por sus recursos internos y por las redes que cuentan. Esas tres cosas. Respuestas de afrontamiento del entorno. Si yo estoy pasándola mal, he recibido un diagnóstico, el que sea, y tengo un entorno que obra caóticamente, que está angustiado, que lo veo estresado, que no sabe qué hacer, eso va a influir en mi persona que he recibido el diagnóstico. Si yo vivo ese entorno, va a ser muy difícil que yo utilice todos los recursos que poseo para hacerle frente a esa situación que estoy viviendo. Y en tercer lugar, si yo miro para todos lados y no encuentro con quién cuente y que esas personas con que cuento de verdad hagan conmigo una fusión, se alineen conmigo respecto de mis necesidades, entonces mi futuro no será bueno. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar nosotros? En mirar las respuestas de afrontamiento que tenemos en el entorno, los recursos internos y las redes con las que contamos. También la evidencia nos muestra que si permitimos que una persona con cualquier diagnóstico siga ante todo siendo persona, con todas sus fantasías, sus proyectos y temores, el panorama desalentador del tratamiento será más fácil. Siempre que recibimos un diagnóstico, tanto el paciente como la familia empieza a ver un panorama difícil, negro, oscuro, de imposibilidades. Pero ese panorama empieza a aclararse un poco si permitimos que el enfermo, que la persona diagnosticada siga siendo persona. ¿Qué es lo que pasa? Que en muchas ocasiones nosotros como familia, como cuidadores, en ese afán de ayudar a nuestro familiar, a nuestra persona de cuidado, empezamos a hacer cosas incluso sin consultarle a él. Y entonces es como si le estuviéramos desconociendo que él sigue siendo persona, porque decidimos por alguien sin consultarlo. Y fíjense que no está bien decidir, así sea para el bien de una persona, algo sin consultarle a esa persona. Porque cuando desconocemos que una persona, a pesar de una circunstancia de enfermedad, puede tomar decisiones, le estamos quitando como la dignidad que él se merece como persona. También la evidencia nos muestra que escuchar a una persona enferma no es fácil. No se trata simplemente de intuición o de buena intención. ¿Saben qué? Requiere habilidad, requiere paciencia e incluso requiere espacios como estos en los que aprendamos cómo hacerlo. Porque la importancia de hablar con nuestros pacientes y no para ellos no se puede minimizar. Piensen ustedes en cualquiera de nuestras relaciones familiares, de pareja. ¿Hablaste con alguien? Y uno dice, pues sí hablé, pero cuando uno lo duda, uno sabe que uno no habló con la persona, sino que escuchó a la otra persona, porque la otra persona hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Había alguien que hablaba por los dos. Por supuesto, una persona con cualquier tipo de diagnóstico, a raíz del impacto de ese diagnóstico, no siempre puede tomar las mejores decisiones, pero ciertamente es mejor, es más valioso y es importante oírles. La mejor forma, o una de las mejores formas en que yo puedo ayudar a una persona es escuchándole qué es lo que quiere, qué es lo que espera de mí y cómo considera ella que yo puedo brindarle el mejor apoyo.
Me encanta esta frase. Se murió una planta de tanta agua que le di. Entonces entendí que dar de más, aunque sea bueno, no siempre es lo correcto. Cuando decimos dar de más es que a veces también, como lo decía antes, nuestra función, nuestro deseo de hacer las cosas bien y de cuidar del otro, a veces impide que el otro haga cosas que él puede hacer. Qué importante que nosotros como cuidadores no le quitemos a nuestras personas de cuidado esa capacidad de sentirse aún en algún grado, en algún nivel, autónomas, dignas, valiosas. Y pues de nuevo, para hacer ese trabajo bien, el cuidador tiene que cuidar sin culpa. Y cuidar sin culpa es no crear una carga de tareas excesiva o no descansar. Como les pasa, esa es mi experiencia en estos 30 años de acompañar personas en diversas circunstancias, como les pasa a muchos cuidadores, a todos los cuidadores, nos parece en algún momento que nadie cuida tan bien como nosotros. Y entonces, como nadie cuida tan bien como nosotros, no somos capaces o nos cuesta delegar algo. Y si alguien nos hace un favor, nos toma el turno, decimos nosotros andamos donde andemos preocupadísimos. ¿Será que estamos haciendo bien las cosas? Y a veces, en ese afán de que se hagan bien las cosas, nosotros decimos, para que las cosas estén bien hechas, tengo que hacerlas yo. Y entonces eso nos crea una tarea excesiva que nos impide descansar y entonces algún día nuestra salud explotará. No aprender a delegar, no aprender a distribuir tareas y a confiar en otros juega en nuestra contra. Y eso se revela, por ejemplo, en que la persona empieza a padecer estrés, ansiedad, dificultad en el sueño, se aísla y síntomas de lo que se conoce ahora como el síndrome del quemado. Para poder hacerle frente a esto tenemos que alfabetizarnos emocionalmente. Yo suelo decir, quienes me han escuchado que yo hablo de que en nuestro lado del mundo, de que en nuestro país padecemos la mayoría de una especie de analfabetismo emocional. ¿Y qué es el analfabetismo emocional? Que no sabemos, nos cuesta o nos sentimos mal al expresar nuestras emociones. ¿En qué se refleja ese analfabetismo emocional? En que cuando uno está pasando una situación difícil, lo primero que hace la gente, siempre con buena intención, es acercarnos o acercarse a nosotros y decirnos, tienes que ser fuerte, tienes que ser fuerte tienes que ser fuerte por tus hijos, por tu esposo, por tu madre, por tu padre, tienes que ser fuerte. El gran problema es que cuando alguien nos dice tienes que ser fuerte, usualmente ese tienes que ser fuerte se puede traducir en no expreses. Y entonces cuando nosotros no expresamos, la gente nos felicita y nos dice, ¿cómo lo estás asumiendo de bien? Eso es una evidencia del analfabetismo emocional. Y ese analfabetismo emocional, ese no expresar, nos lleva a lo que se llama la evitación experiencial. ¿Qué es la evitación experiencial? Yo no quiero pensar, yo no quiero sentir. Es decir, yo no quiero ponerme mal, ni quiero poner mal a otros. Y como no quiero hacerlo, toda circunstancia, todo evento que me contacte con la tristeza o con la rabia o con la culpa, con el miedo, lo ponemos en pausa. Y solo expresamos cuando estamos en silencio y en soledad. Pero de resto, tratamos de huir de esas emociones que no son malas, aunque las llamen negativas. Son emociones humanas. Entonces, la invitación es que para aprender a hacer alfabetismo emocional, es decir, para aprender a gestionar nuestras emociones, tenemos que aprender a gestionar en vez de controlar. ¿Qué significa eso? No trates de controlar tu tristeza, no trates de controlar
esos momentos de irritabilidad o de rabia, de injusticia, no trates de controlar las sensaciones de culpa o de miedo. No, más bien gestiónalas. Y gestionarlas es reconocerlas. Reconocer esas emociones en ti, hablar de ellas, ponerlas en palabras, dejarlas salir. Para poderlo hacer, les comparto estos 3 principios vitales. Primero, entiende que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida. No pueden ser puestos en pausa, no podemos huir de ellos, no podemos postergarlos. En algún momento, como a la mayoría de los que estamos aquí, nos han tocado. Y si son parte de la vida, ¿qué debemos hacer? Pues no tratar de huir de ellos, no tratar de anestesiarlos, sino reconocerlos, aceptarlos como parte de la experiencia de este momento, de esta etapa de la vida y empezar a gestionarlos adecuadamente. El segundo principio es, bueno, si ustedes y yo estamos viviendo este momento duro y difícil tras un diagnóstico que nos inquieta, que nos conmueve, que ensombrece nuestro panorama, ¿saben qué tenemos que hacer? Aprendamos a generar esperanza. Y la esperanza se genera, ojo en esto, esperanza no es un verbo pasivo, esperanza trae el verbo esperar, que es actúa, muévete. Y muévete con la intención de saber que lo que estás haciendo tiene un efecto positivo en ti y en aquella persona a la que estás cuidando. Da siempre lo mejor y espera lo mejor. Y para aprender a generar esperanza, por ejemplo, ustedes y yo tenemos que aliarnos con nuestro equipo de salud, con nuestros profesionales tratantes. Tenemos que creer en ellos, tenemos que creer en que siempre intentan dar lo mejor, en que ellos también se esfuerzan, se capacitan y ponen al servicio nuestro y de nuestro paciente toda su experticia para que las cosas salgan mejor. Esa debe ser nuestra esperanza. Y cada vez que hablemos con nuestros familiares, amigos, pacientes, transmitámosles esperanza. Tal vez las cosas no las veamos tan claras, pero que ustedes y yo seamos personas que impregnan esperanza. Entendamos que esa esperanza se genera en compañía. Para poder generar esperanza, no podemos aislarnos, no podemos encerrarnos. No está bien que suframos en silencio y en soledad. Si algo te inquieta, si algo te estresa, te conmueve, si algo te provoca ansiedad, miedo, incertidumbre, ponlo en palabras, compártelo con alguien. Miren que tenemos un equipo en la fundación o en las fundaciones dispuestos y con el ánimo de ayudar, de apoyar, de oír, de acompañar de la mejor manera. La experiencia también nos muestra que las personas a quienes más recordamos son las que sirven. Si tú estás prestando un servicio de apoyo, de cuidado, tú estás sembrándote en las personas. Las personas a quienes más recordamos son las que nos han prestado un servicio sin buscar nada a cambio, desinteresado, con el corazón. Y para poderlo hacer, hemos tenido que aprender a ordenar nuestras prioridades. Y de nuevo, cuando hablamos de prioridades, usted que es cuidador, ¿sabe cuál debe ser su principal prioridad? Usted mismo. No podremos cuidar bien a alguien si no estamos cuidados nosotros mismos. Entonces, en nuestro orden de prioridades es tú primero. ¿Se acuerdan? Siempre pongo ese ejemplo tan valioso de cuando vamos en un avión y se nos dan las instrucciones de seguridad. ¿Sí lo recuerdan? Dice el auxiliar de vuelo que si llegara a ocurrir algún evento de despresurización del avión, máscaras van a caer y dice, por favor, póngase usted primero la suya y luego atiéndale a los demás. En el cuidado de otros, también yo tengo que cuidar de mí para poder cuidar adecuadamente de otros. Y entonces, eso implica que yo me centre en lo valioso, en lo que es más importante.
en lo que de verdad tiene que ver con que yo, independiente de la circunstancia que esté viviendo, encuentre que la vida tiene un sentido. Los investigadores de la Universidad de Yale han creado una ciencia que ellos han denominado la ciencia del bienestar. Y esa ciencia del bienestar, que tiene más o menos 15 años de estar profundizándose, ha encontrado que para que una persona esté bien, ¿qué necesita? Ojo a esto, descanso. ¿Tú eres cuidador? Cuéntame acerca de los momentos de descanso que tú tienes en el día. Descanso equivale a momentos para ti. Momentos tras los cuales no te sientes culpable, momentos en los cuales tú te consientes, tú te mimas y tú reconoces, aunque suene feo, que cuidar carga, que cuidar genera estrés. Por eso es que necesitamos descanso. Me encanta que los españoles lo llaman tiempos de respiro emocional. ¿Tienes tú, cuidador, periodos de descanso? ¿Haces regularmente actividad física? A todos mis consultantes yo siempre les invito, ¿qué tal? Si diariamente, ojalá diariamente, 15, 20 minutos de actividad física, porque la actividad física permite que tu cuerpo produzca unos neurotransmisores que también los llaman de hecho los neurotransmisores del bienestar. ¿Cómo está tu alimentación? No, yo como a la hora que pueda. Una alimentación a deshoras y poco saludable no te permitirá estar óptimo 100% emocional y físicamente para cuidar de otros. Cuando insistimos, cuidar de otros implica un desgaste. Tómate entonces los tiempos de respiro emocional. Claro, también necesitas relacionarte con otros, conversar con otros, intercambiar experiencias con otros, sobre todo ojalá en relaciones que tú las consideres constructivas, con personas que tú sientas que hablar con ellas te enriquecen, te traen paz. Y por supuesto, un cuidador tiene que ser consciente cuando algo le desbordó. Y entonces la ciencia del bienestar también nos dice que una persona que se cuida es una persona que ha aprendido a pedir ayuda. Nosotros, claro, a veces decimos, no, las que yo no, ¿cómo es que decimos? Las que yo no me las sé, me las invento. No, no está bien. Si no sabes algo, intentas hacerlo, lo harás mal. Pregunta, pide ayuda. Eso no te desvaloriza, eso no te quita, eso al contrario, te suma tranquilidad. La Organización Mundial de la Salud no en vano ha dicho que no hay salud sin salud mental. Fíjense esto. Si queremos tener salud en cualquier nivel, cuidemos de nuestra salud mental. Y nuestra salud mental implica entender las percepciones de las personas enfermas sobre la vida y entender que las percepciones de las personas enfermas sobre la vida y sobre la muerte difieren de los demás. Es decir, no hay una unanimidad respecto de lo que pensamos acerca de lo que es la vida y lo que es la muerte. Pero independiente de que no haya una unanimidad en eso, entendamos que no vale discutir sobre percepciones, sobre pareceres, mucho menos en un momento como estos. Para quienes somos cuidadores de niños, entendamos que cuidar a un niño requiere una exigencia también enorme. ¿Por qué? Porque a veces ellos no son conscientes plenamente de las circunstancias que están viviendo y nos corresponde a nosotros, de acuerdo a su nivel de desarrollo, irles explicando qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar con su proceso de salud e enfermedad. Pero para poderlo hacer necesitamos tener buena información y necesitamos ser personas que transmitan paz, que sean estables, que transmitan apoyo. Recuerden ustedes que hasta el calorcito del sol, si no nos cuidamos, puede hacer daño. Y por eso se habla del síndrome del burnout, que se traduce como síndrome del quemado.
¿Qué es eso del síndrome del quemado? Los investigadores han encontrado que las personas que se dedican a cuidar de otros, que las personas que atienden personas, tienen el peligro de quemarse, de sobrecargarse, de enfermarse. Este término de síndrome de burnout fue acuñado por allá en los años 70 para explicar el proceso de deterioro en los cuidados y en la atención que tienen los profesionales de la salud. Y entonces piensa tú, si un profesional de la salud que ha sido entrenado para eso, que ha estudiado, que ha tenido prácticas, puede quemarse, ¿cuántas veces no nosotros que no hemos tenido la preparación o la capacitación suficiente para eso? Entonces Freudenberger, por allá en el año 74, usó ese término para explicar que él había notado que había profesionales sobrecargados, que había profesionales que ya sentían que su trabajo les cargaba, no les generaba ese valor, no les generaba ese sentido grato que ellos pensaron que se lo iba a dar. Y entonces poco a poco ese término se fue aplicando a todos los trabajadores de la salud, pero además se fue extendiendo a los trabajadores que hacen cosas de servicios sociales y hoy se utiliza de forma amplia en cualquier trabajo que implique atender o cuidar de personas. Freudenberger describió el síndrome del burnout con los siguientes síntomas. Ojo a esto. ¿Cuándo podemos nosotros pensar que alguien o que nosotros estamos en riesgo de quemarnos o de sobrecargarnos? Cuando empezamos a experimentar agotamiento físico, emocional. Hay días en que uno dice, ay, acabo de empezar el día y siento como que no descansé, ya me siento sobrecargado. Cuando tenemos sentimientos de decepción y cuando vamos perdiendo interés en lo que hacemos. Desde la perspectiva clínica, otros investigadores han descrito que las personas sobrecargadas manifiestan fatiga emocional, física y mental, sentimientos de impotencia, de inutilidad, como que lo que yo hago ya no está surtiendo ningún efecto. Esa sensación de sentirse atrapado y esa falta de entusiasmo por el trabajo, por la vida y una sensación de baja autoestima. También los autores han distinguido tres componentes: agotamiento emocional, sensación de despersonalización, ese sentimiento como plano, como que yo ya no me interesa tanto afectivamente, no soy capaz de conectarme con los otros, y falta de realización personal. Y por supuesto, cuando tenemos falta de realización personal en lo que hacemos, pues no vamos a hacer bien lo que hacemos. Las investigaciones dicen que hay diferencias en la sobrecarga de acuerdo al sexo, a la edad, al estado civil y a si la persona que cuida tiene o no hijos. Que también genera un impacto cuánto tiempo yo haciendo lo que estoy haciendo. Porque entre más tiempo lleve haciendo lo que esté haciendo y menos delegue y menos tenga espacios de respiro emocional, más riesgo de sobrecarga. Y en cuanto a variables de personalidad, tienen más riesgo de sobrecargarse las personas que tienden al neuroticismo, es decir, que tienen una fácil irritabilidad, que tienden a tener el locus de control externo. ¿Qué es eso, locus de control externo? Son aquellas personas que de todo lo que pasa siempre tienen la responsabilidad los demás y nunca ellas, es decir, que tienen un bajo sentido de autocrítica. Las personas que necesitan continuamente que le estén reconociendo, oye, ¿cómo lo estás haciendo bien? Esas personas tienden a sobrecargarse más. Y en cuanto a estilos de afrontamiento, ¿quiénes se sobrecargan más? Pues las personas que tienden a evitar el contacto con sus emociones, las personas que continuamente monitorean sus emociones no para gestionarlas, sino para esconderlas. Y por supuesto, tienden a quemarse más rápido las personas que perciben falta de apoyo en el trabajo, es decir, que sienten que siempre yo, que todo a mí, que no cuento con nadie más. Todo eso,
entonces nos hace pensar en la importancia de cuidarnos, de hacer nuestras los hallazgos de la ciencia del bienestar. Y esa ciencia del bienestar, entonces, miren, ha desmentido las nociones populares de qué hace feliz a la gente. Y ha encontrado que saben qué hace feliz a la gente. No tanto gastar cosas, no tanto comprar cosas, no tanto tener poder, no tanto tener buenos ingresos. ¿Saben qué hace feliz a la gente? Sentirse útil. Trabajar la sensación de gratitud. Porque esa sensación de gratitud activa esas partes del cerebro relacionadas con la liberación de dopamina, que es un neurotransmisor que regula la sensación del placer. En la ciencia del bienestar, entonces, se nos invita a que ustedes y yo empecemos a hacer conciencias de las fortalezas que tenemos, porque todos las tenemos, y que trabajemos sobre todo la tenacidad, la persistencia, la bondad, la honestidad. Cuando tú terminas un día sintiendo que este día, aunque te costó trabajo, aunque tuviste que exigiste, fue valioso, te dejó cosas gratas, fuiste útil, tú vas a cerrar un día muy bien, vas a descansar mejor. Entonces, por favor, hagámosle caso a lo que nos muestran las investigaciones. Y las investigaciones, de nuevo, de la ciencia del bienestar nos dicen, no es tanto el sueldo que ganas, sino el nivel de felicidad y de bienestar que sientes. ¿Qué muestran las investigaciones de la ciencia del bienestar? Que una persona, cuando gana un elevado sueldo, si empieza a recibir más dinero, después el nivel de felicidad no aumenta con el dinero. Es decir, si ganara más, ya no sería más feliz. También que las personas con obesidad, cuando perdían peso, no eran más felices cuando perdían peso, eran más infelices que las personas obesas. Porque esos cambios drásticos y el hacerlo, ojo a esto, no por salud, sino por exigencia de los demás, les llevaba a sentirse intranquilos y vacíos. Las personas que se hacían enormes o cantidades de cirugías estéticas tampoco eran más felices que antes de la cirugía. Es decir, esa felicidad les duraba muy poco tiempo. Y en cuanto al matrimonio o las relaciones de pareja, claro, se notaba un aumento de felicidad los primeros 2 años, pero después se volvía a los niveles anteriores. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? No quiero decirles que no haya elementos gratos y de bienestar en nuestras vidas, sino que esos elementos gratos y de bienestar en nuestras vidas no tienen que ver con lo que tenemos, no tiene que ver con las cosas materiales, sino tiene que ver con lo que nosotros somos y hacemos, sobre todo con lo que hacemos por los demás, pero también sobre todo lo que hacemos por nosotros. ¿Cuál es la invitación entonces de esta tarde? Que ante lo inevitable, ante lo que no podamos cambiar, insisto, un diagnóstico nuestro, un diagnóstico de un ser querido, si no podemos cambiar algo, ¿sabes qué tienes que hacer? Cambiar tu actitud frente a eso que te está pasando, dejar de renegar, buscar apoyo, pedir ayuda, permitirte ver otras perspectivas. Porque como decía Viktor Frankl, no podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir qué actitud asumir ante lo que nos sucede. Me encanta compartir esta foto que ustedes ven a la derecha, mírenla bien, porque para mí es una foto que revela el autocuidado. Siempre pienso cuando veo esta foto que ese niño se asomó muchas veces a ese balcón y hubo alguien, seguramente la madre, quien lo tomó de la camiseta para asegurarse que no se fuera. Y entonces en algún momento cuando esa mamá no estaba, es el mismo quien se toma de la camiseta para sentir que de alguna manera hay alguien que lo cuida, que no está a merced de lo que va a suceder. Sugerencias para ti que eres cuidador, para ti que deseas, siendo cuidador, cuidarte cada día mejor. Haz un diario de gratitud, es decir, que no pase el día sin que tú concluyas, hoy estoy agradecido por,
Sé bondadoso con otros. Así no te agradezcan. Hazlo porque te nace ayudar. Realiza conexiones valiosas, útiles, significativas. Es decir, rodéate de personas que tengan fe, entereza, que generen esperanza. Saborea cada momento, aún los difíciles, y conversa con alguien de lo que has aprendido, de lo que hoy te salió bien. Busca siempre a alguien con quien compartir tus aprendizajes, aún los aprendizajes de esos momentos duros y difíciles. Ya bien lo dice una frase sabia, que una pena compartida es una pena diluida. Piensa de alguna manera en lo afortunado que eres. Tú me dices, pero Paula Daniel, ¿usted qué me va a decir a mí si acaso no conoce mi caso? Yo qué afortunado. ¿Acaso no sabe el diagnóstico de mi hijo, de mi esposo, de mi hermano, etcétera? Sí, pero ¿sabes qué? Tú y yo estamos aquí y tenemos la disposición de ayudar. ¿No te parece que somos afortunados? Cuando hay tantos que no cuentan con nadie. Tenemos una fundación que nos está apoyando. Hay personas que piensan en nuestro bienestar. ¿No te parece que somos afortunados? Muestra expresiones físicas de energía. Date un tiempo para expresar tu energía, para reírte a carcajadas. No te sientas culpable por hacerlo. El hecho de que tengamos a un ser querido enfermo con un diagnóstico difícil no significa que todo el tiempo tengamos que andar con una apariencia, con un rostro lúgubre. Piensa en lo orgulloso que estás de ti, en lo que estás aprendiendo, en cómo cada vez lo haces mejor. Y por supuesto, revive por algunos momentos de tu vida aquellos en los que fuiste feliz. Tráelos a tu memoria. ¿Sabes qué? Tu cerebro. Descubrimiento de las neurociencias. Tu cerebro, cuando tú recuerdas un momento grato, lo vive como si lo estuvieras viviendo hasta ese momento. Y finalmente te invito a que te apropies de la Declaración de los Derechos del Cuidador. No sé si los conocías. Derechos del cuidador. Primero, tengo derecho a cuidar de mí. Claro, me importa el otro. Es valioso el otro. Quiero que el otro esté bien, pero tengo derecho a cuidar de mí. Tengo derecho a mis espacios de respiro emocional. Tengo derecho también de recibir ayuda y participación de los otros. ¿Sabes qué? A veces nos quejamos de que no tenemos toda la ayuda que quisiéramos, pero ¿saben qué? En muchas ocasiones tenemos que reconocer que a veces no recibimos la ayuda que quisiéramos porque nosotros mismos, cuando otro nos piensa ayudar, le decimos, no, gracias, tú no lo harías bien. Dudamos e impedimos la ayuda de los demás. Tengo derecho de buscar ayuda. Es decir, tengo derecho de reconocer que hay cosas que no sé cómo se hacen y tengo derecho a que alguien me pueda instruir y enseñar cómo se hacen. ¿Saben qué? Miren este cuarto derecho. Tenemos derecho a estar aburridos, deprimidos o tristes, porque hay momentos muy duros, muy difíciles. Entonces tenemos derecho a expresar nuestra tristeza. Y está bien. Tenemos derecho de no dejar que nuestros familiares intenten manipularnos con sentimientos de culpa. Nos ha pasado, ¿cierto? Nosotros en ese oficio de cuidar y viene alguien por allá cada mes a decirnos cómo estamos haciendo de mal las cosas, ¿no? No prestes atención, no caigas en esos juegos de manipulación. Tenemos derecho a recibir consideración, afecto, perdón y aceptación, reconocimiento del esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos derecho de enorgullecernos de lo que estamos haciendo porque ¿saben qué? No todo el mundo hace lo que tú y yo hacemos, que es cuidar a otros. Tenemos derecho, por supuesto, a proteger nuestra individualidad, nuestros intereses y a también tener unos tiempos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo no? Como hoy tenemos derecho a recibir entrenamiento para hacer cada día mejor las cosas.
Miren que el espacio que ha abierto la Fundación tiene ese propósito de que tú cada vez lo hagas mejor y finalmente no se te olvide, tienes el derecho, independiente de lo que esté pasando, a ser feliz. Mira bien, entiende que se puede complacer a algunas personas algún tiempo, pero no se puede complacer a todo el mundo todo el tiempo. Muchas gracias. Quiero entonces invitarles a que tengamos un espacio de conversación. Gracias por su participación y pues bueno, estamos a la orden. A usted, doctor Paulo Daniel, por esa maravillosa presentación y a través de ella poder visibilizar lo fundamental que son los cuidadores para los pacientes y de esta forma los cuidemos y que ellos también se cuiden a través de esa carta que usted nos presentó de los derechos de los cuidadores. Pues, doctor Paulo Daniel. Bueno, en nuestros servicios de salud, la salud mental es prioritaria, pero se maneja como una especialidad. De modo que quien primero puede ayudarnos con una valoración es el médico general, pero si nosotros creemos que no la tenemos completamente clara, podemos nosotros solicitar, plantear la inquietud y entonces se nos hace una remisión, bien puede ser al psicólogo o bien puede ser el psiquiatra. Los dos son profesionales de la salud mental y cualquiera de ellos puede darnos una indicación clara de cómo estamos mentalmente. De nuevo, acuérdense, el principio de la Organización Mundial de la Salud no es salud sin salud mental. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos alguna enfermedad, cualquiera que sea, esa enfermedad repercute en nuestra estabilidad mental. ¿Quién no? ¿Quién no se estresa? ¿Quién no se angustia? Está bien estresarse, está bien angustiarse, pero ojo, cuando ese estrés y esa angustia empiezan a ser consuetudinarios, yo me acuesto así y amanezco así, busquemos ayuda, busquemos apoyo y pues seguramente la fundación nos va a ayudar en ese trámite de que tengamos ese apoyo emocional, insisto. Ojo a esto, la Asociación Colombiana de Psiquiatría y el Colegio Colombiano de Psicólogos están en esa campaña de que todos entendamos que no hace falta estar loco para consultar a un psiquiatra o un psicólogo, que hay cosas que simplemente se nos salen de las manos y nos generan eh, eh, como una ansiedad, como un estrés en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. Eso es una buena razón para consultar, para pegar un grito, para pedir ayuda y seguramente lo vamos a obtener. Completamente de acuerdo, doctor. Y de esa pregunta, digamos que se desprende la siguiente, en la cual nos indican o nos preguntan más bien lo siguiente, ¿nos puede facilitar algunas recomendaciones para pedir ayuda? Nos dice el paciente ya que le cuesta mucho trabajo solicitar. Sí, el primer elemento clave para pedir ayuda es que hagamos conciencia que no todos podemos todo. Voy a poner un ejemplo que me encanta colocarlo porque es muy sencillo y yo sé que ustedes me lo entienden. A ver, les cuento. Yo soy profesor universitario hace 23 años y lidio con todos estos elementos de tecnología para poder dictar mis clases. Sé manejar videobin, todos esos aparatos de tecnología y ahorita en pandemia sí que hemos tenido que aprender. Pero ¿saben qué? Cuando un aparato de estos tecnológicos se me daña, ¿saben qué? Yo no soy capaz de meterle mano. Aunque lidio con ellos todos los días y sé truquitos, pero no soy capaz porque reconozco que no es mi especialidad. Y entonces reconozco que como no soy capaz, que como no es un conocimiento de mi habilidad, pues lo llevo donde los técnicos que ellos sí saben. ¿Por qué no hacer eso con nuestra salud mental? No basta en nuestra salud mental que cuando estamos tristes alguien nos diga, sé fuerte, échale ganas. No, no es así de fácil. Cuando algo te desborde, reconoce, haz conciencia, esto me desbordó porque hice una crisis, porque estoy más ansioso, porque estoy muy irritable. Esos son elementos de conciencia. Entonces, busco a la persona más cercana, al médico, y le digo,
Doc, o a cualquiera de nosotros, de los del equipo de la fundación. Mire que yo mismo he notado que es últimamente irritable, ya no me soporto ni yo misma. Ah, bueno, ¿saben qué? Esa es una lucecita encendida para decir, busquemos ayuda. De pronto está sobrecargado. Esa es la manera en que nosotros pedimos ayuda, reconocer que algo nos desborda. Claro, doctor, y lo importante que es poder normalizar todo el tema de las afecciones de salud mental, así como le prestamos atención a un dolor del codo y vamos al médico a pedir ayuda, asimismo poder, digamos, normalizar todo este tema de la salud mental y poder pedir ayuda. Doctor, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo sacar ese tiempo para tener el respiro emocional cuando siento que no lo tengo? Bueno, pues la clave para sacar ese tiempo, ¿saben qué es? Programarlo. Así, programarlo. A las 9:30 de la mañana me voy a tomar 20 minutos, 15 minutos, media hora. A las 3 de la tarde haré lo mismo. ¿Por qué hay que programarlo? Porque si no lo programas, nunca lo haces. Siempre dices, no, despuesito, es que estoy ocupada. Mira, lo que tú no programas, no lo haces. Todo aquello que tú digas, un día de estos, nunca lo vas a hacer, porque un día de estos nunca llega. Entonces lo que tienes que hacer es, en tu vida cotidiana, en tu oficio de cuidador, ponerte unos horarios de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora hago esto, de tal hora a tal hora es tiempo para mí. ¿Y por qué me tomo ese tiempo para mí, aunque las primeras veces me sienta culpable y sienta, insisto, ay, mi amigo, mi hijo, mi esposo, mi hermano está mal cuidado, ¿quién lo estará atendiendo? No, insisto, acuérdense que decíamos que un derecho del cuidador es delegar. Permite recibir ayudas como el psicólogo, aunque tenga una prescripción médica, ¿qué aconsejaría para tratar de que la persona acepte el tratamiento? Bueno, esta es una situación difícil porque para que un tratamiento funcione en salud mental, un requisito importantísimo es que la persona reconozca que lo necesita. Pero cuando la familia, y a mí me ocurre bastante eso, cuando la familia detecta que hay algo que está no solo afectando a la persona, sino a toda la familia, pues toda la familia busca ayuda. Y en ocasiones esa ayuda es prescrita, es decir, es el médico que usualmente le dice, se tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra. Y la gente queda absorta diciendo, pero yo, sí, claro. ¿Por qué? Porque de nuevo, si tú no cuidas tu salud mental, no te vas a mejorar fisiológicamente. Es que somos un todo. Entonces, atender tu salud mental es optimizar el tratamiento médico que te están haciendo para garantizar que tu cuerpo responde mejor. Ojo a esto que les voy a decir. ¿Por qué necesitamos el apoyo emocional? Porque cuando tú tienes un buen apoyo emocional y estás estable emocionalmente, cualquier medicamento que te prescriban se absorbe mejor, obra mejor. Las investigaciones muestran eso. De modo que una disposición psicológica y emocional adecuada permite que tu tratamiento se potencie y tú te recuperes de mejor manera, tú respondas mejor al tratamiento. A veces, insisto, la persona que vive esa experiencia no lo reconoce o no ve que necesite la ayuda, pues tenemos que recurrir al médico para que nos lo prescriba. Y muchos de nuestros consultantes vienen a nosotros por una prescripción de un médico general. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por todas esas recomendaciones. Aquí a través de Zoom nos preguntan, ¿en qué nos ayuda la resiliencia para reconocer que necesitamos ayuda? ¿De qué manera identifico que requiero una ayuda profesional? Bueno, la resiliencia es aquella capacidad que tenemos los seres humanos, ojo a esto como lo voy a definir, de doblarnos sin quebrarnos. Todos los seres humanos tenemos esa capacidad de doblarnos sin quebrarnos. Pero ojo a esto, para que alguien se pueda doblar y no se quiebre, debe saber
cuál es su límite de resistencia. Entonces la resiliencia nos ayuda a ser conscientes de que hay cosas que nosotros podemos tener la capacidad, pero no basta con tener la capacidad, sino que tenemos que entrenar esa capacidad. Entonces la resiliencia nos hace conscientes de que hay cosas que yo tengo la intuición de cómo se hacen, pero que las haré mejor. Insisto, si me capacito, si me entreno, si escucho a otros, si pido consejos. Y entonces cuando quiero optimizar mejor mi acompañamiento, mi ayuda, mi apoyo a otros, pues pido ayuda y me capacito, leo, comparto con otros las experiencias y en eso mi resiliencia se va potencializando y en eso voy reconociendo, mira que hablando con tal persona, asistiendo a este espacio, mira que entendí algo que no entendía antes. ¿Eso qué nos hace? Hacer conciencia de que escuchar a otros, de que ver la perspectiva de otros nos alimenta y nos enriquece siempre. Nunca somos personas acabadas. Todos estamos por hacer y el conocimiento no se agota sino hasta el día en que fallecemos. Podemos hasta el último momento aprender cosas. Ojalá tengamos esa iniciativa de seguir aprendiendo. Así sea, doctor Pablo Daniel, importantísima la resiliencia. Pues doctor, hemos llegado al final de nuestra charla, pero pues le cuento que le han enviado muchísimos saludos. Realmente yo siento que todos los participantes, al igual que yo, coincidimos en que su voz nos ha generado una paz impresionante y más en estos tiempos. Entonces, pues doctor Pablo Daniel, ya para finalizar, algunas recomendaciones para todos nuestros pacientes, para todos nuestros cuidadores, sobre todo en estos momentos de pandemia que han sido tan duros a nivel mundial. Sí, claro que sí. ¿Saben qué nos ha enseñado la pandemia? Algo muy importante. Antes de la pandemia nos parecía difícil expresar el amor en la distancia. Ustedes, no sé si son de la generación, ustedes son muy jóvenes, pero les voy a contar qué pasa con mi generación. Yo crecí en una generación en que había un dicho mortal. Amor de lejos, ustedes saben el resto. Pero ¿saben qué? La pandemia nos ha demostrado que eso no es verdad. Que sí podemos sentir el afecto, el cuidado, el cariño de una persona en la distancia. Cuidémonos en la distancia, pero la distancia física, no la distancia social. Miren que ustedes y yo estamos alejados, algunos por miles de kilómetros, a quienes están en Chile, por ejemplo, pero miren que podemos sentirnos acompañados. Eso es clave. Lo importante es esa conexión de corazón a corazón que queremos hacer, esa conexión de corazón a corazón que siempre pone la fundación tratando de hacer lo mejor en beneficio de nuestros usuarios. Siéntanse acompañados, nadie está absolutamente solo. La fundación tiene ese propósito, que ustedes, aún en la distancia, se sientan acompañados y cuidados por nosotros. Muchas gracias, doctor, por esas hermosas palabras y conmovedoras. Bueno, pues agradecemos al doctor Pablo Daniel, también a todos ustedes por acompañarnos en esta hermosa jornada. De esta manera, pues hemos llegado a la parte final de este webinar y pronto nos veremos en otro evento. Muchísimas gracias a todos y les enviamos un fuerte saludo desde la Fundación. Adiós.